Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a estar viendo cómo tú te puedes conectar a tu VPS de Contavo para que puedas administrar y también instalar tus robots de trading automático o herramientas para trading. Entonces, lo primero que tienes que hacer es acceder a Contavo y irte al panel de control. Acá tienes este botón que dice Login. Si tú le das clic, deberás de ingresar tus datos, tu correo, tu contraseña para poder ya ingresar al sistema. También recuerda que Contavo te va a estar enviando un correo electrónico como el que ves en pantalla, y lo que te va a servir aquí es esto que dice IP address, es decir, la dirección IP que el sistema te ha asignado. Entonces ya con esta dirección IP tú también te puedes conectar a tu servidor VPS ingresando la contraseña que anteriormente tú creaste. Pero también te lo quiero enseñar cómo tú ves estos datos dentro del panel de control de Contavo. Entonces aquí estamos dentro del panel de control y simple y sencillamente acá donde dice VPS Control, ahí te lo enseño con la flecha, le vamos a dar clic y como puedes ver aquí tenemos nosotros esto que dice server, tenemos ya lo que es la IP, que es lo que más nos interesa, ¿ok? Entonces una vez que ya tú sabes la IP de tu servicio que te han asignado, simplemente lo que deberías de hacer es que la vas a copiar y luego amigos acá en el buscador de Windows tenemos que buscar conexión a escritorio remoto, así como lo estás viendo te tiene que aparecer este que ves aquí que dice conexión a escritorio remoto y simplemente le das clic en abrir y cuando abrimos esta aplicación nos va a aparecer aquí esto que dice PC. Acá debes ingresar la dirección IP que te aparece en el panel de control o también la puedes copiar del correo. Nombre de usuario, recuerda que el nombre de usuario lo puedes ver también acá en el panel de control. Acá nos está diciendo nombre de usuario por defecto, en este caso es administrator, entonces también simplemente lo pones acá administrator o el que te aparezca y después le vas a dar clic ya en donde dice conectar. Ahí como puedes ver se está cargando y ahorita te va a estar apareciendo, en este caso no me aparece, pero te va a estar apareciendo a ti un mensaje. Ese mensaje simplemente lo tienes que palomear y tienes que decir que sí te quieres conectar y ya vas a poder tener acceso a conectarte al servidor VPS. En este caso como puedes ver ya estoy dentro del servidor VPS de Contavo. Ahora algo muy importante que tú tienes que saber es que por defecto el servidor VPS de Contavo no tiene acceso a internet. Entonces para configurar esto es muy fácil, simplemente le das clic a este botón de Windows y aquí donde dice Server Manager o simplemente también lo buscas, muy importante. Y aquí te va a estar apareciendo esto y le tienes que dar clic acá a tu izquierda donde dice Local Server y después en Local Server tenemos este apartado que dice IE Enhanced Security Configuration. Como puedes ver en mi caso está en off, pero en tu caso te va a estar apareciendo en on, encendido. Entonces lo que debes de hacer es darle clic acá y lo tienes que apagar. Te va a estar apareciendo a ti así en on y tienes que darle clic acá en off y le das clic en aplicar para que ya de esta manera ya puedas tú tener internet en tu servidor VPS de Contavo y tú ya puedas comenzar a descargar pues el MetaTrader 4, cualquier cosa que tú quieras descargar e instalar en tu servidor VPS de Contavo ya lo vas a poder hacer sin ningún problema. En mi caso como puedes ver, si yo ahorita abro Google Chrome y escribo cualquier cosa, ahí por ejemplo escribí MT4, como puedes ver ya me carga lo que es el internet y ya yo puedo descargar acá la plataforma de MetaTrader 4. Entonces amigos, como puedes ver, esta es la manera correcta de conectarte a tu VPS y configurar la conexión a internet de Contavo, y ahora sí ya tú puedes descargar MetaTrader 4, MetaTrader 5 e instalar prácticamente lo que tú quieras sin ningún problema y puedas comenzar a utilizar tu VPS en Contavo para trading automático y herramientas de trading.